Fantástico. Bueno, pues ya está por ahí la indicación de que la clase está siendo grabada. Déjenme les comparto pantalla. Bien, bueno, entonces seguimos trabajando con este rollo del contenido temático, ¿verdad? Que debe de incluir cada documento de residencia o de estadía, pues lo que debe de tener el documento de estadía. Ya hemos explicado la introducción, la problemática, el objetivo general, ya explicamos los objetivos específicos y ayer explicábamos la justificación, ¿verdad? Todo eso ya está por ahí documentado en las clases que llevamos hasta ahorita. Déjenme checar así muy rapidote la plataforma de Classroom. Bien, bueno, aquí llevamos hasta la clase 6, entonces me falta por ahí colgar la clase 7 y la clase 8 ahorita en cuanto esté lista, pues la subiré, ¿verdad? Entonces, bueno, me falta una clase por ahí colgar en las sesiones de videoconferencia, pero bueno, esa fue la del día de ayer que expliqué lo del concepto de la justificación, ¿sale? Bueno, el día de hoy, chicos, voy a empezar, no creo terminar, pero voy a empezar con lo que sería el marco teórico, ¿sí? El marco teórico es la parte más grande del proyecto. ¿Más grande en qué aspecto? Más grande en número de hojas. De hecho, por aquí el documento nos dice que sean 20 hojas como mínimo, es decir, pueden ser más, pero sí 20 como mínimo de preferencia y 10 citas como mínimo en referencia al código APA, ¿sale? Mencionar casos similares al proyecto en desarrollo. Bueno, entonces, bueno, para eso voy a empezar con, vamos a ponerlo así, solamente es una suposición, más o menos así como lo vamos manejando en los ejemplos que hemos estado viendo. Por ejemplo, este es el documento de referencia que he estado usando en esta clase. Y, por ejemplo, aquí su compañera tiene, aquí está, el marco teórico, ¿sí? Entonces vamos a poner, y solamente es una suposición, que el marco teórico sea su capítulo número 3, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, eso también tiene que ver con el índice también, para que lo vayan considerando. Sí, por ejemplo, ustedes pueden poner aquí el marco teórico, sí, y le pueden poner que sea un título 1, aquí en esta parte de arriba, sí, donde dice título 1. Bueno, aquí hay que seleccionarlo todo completito. Y por ejemplo, chicos, tan solo con haberlo puesto ya como título 1, cambia el formato, se fijan, y ya a la hora de generar el índice automáticamente, ya no tendrías que hacer ningún cambio, es decir, ya con el simple hecho de haber generado este como título 1, el índice lo va a poner así como un capítulo principal. Y bueno, por ejemplo, les explicaba esto porque vamos a suponer, y es una, una división sugerida. Sí, podríamos empezar, o se sugiere, o ya les sugiero, que por ejemplo, el capítulo 3. Bueno, si es el capítulo 3, nada más así con el 3. Y luego 3, bueno, aquí vamos a poner el 3. Y lo 3.1, o sea, señal de que es un subcapítulo del marco teórico, yo les recomiendo un marco que se llama marco conceptual. ¿Sí? Y a este marco conceptual ponerle como título 2, ¿sí explico? Es decir, como un subcapítulo. Entonces, poner a este como título 1 y poner a este como título 2 va a permitir que en el índice automáticamente cuando lo creamos va a aparecer
como capítulo principal este y como subcapítulo este, sin que le tengas que poner páginas, ¿sí? Ahorita te muestro cómo es, ¿no? Cómo es ya al final. Bien, bueno, entonces, eso es con respecto al índice. Ahora, con respecto a lo que ya viene siendo el marco conceptual. Bueno, haz de cuenta que el marco teórico y, bueno, ya en su parte específica, el marco conceptual, dependiendo del giro de tu proyecto, ¿sí? Tú tendrías que ir haciendo como un tipo de investigación sobre qué significan los conceptos existentes en el área de estudio que tú estás trabajando. Por ejemplo, este proyecto que ustedes ven trata sobre una implantación de un annual layout para clientes automotrices. Entonces, por ejemplo, en el marco conceptual de este proyecto, no puede faltar, obviamente, la definición de un annual layout. O sea, ¿qué diablos es un annual layout? Entonces, si nos vamos aquí, vamos a encontrar un subcapítulo que se llama Annual Layout y que explica con toda claridad qué es un Annual Layout, ¿sí? Dentro de muchos otros conceptos que están involucrados en el proyecto. Por ejemplo, bueno, ¿por qué se va a certificar o por qué necesitamos los Annual Layout? ¿Por qué? Bueno, porque se van a certificar en una norma IATF 16949. Entonces, también ahí en ese capítulo, o bien dicho, en ese marco conceptual, pues también poner cuál es la definición de la IATF 16949 y para qué se utiliza, ¿sí explico? Y luego a lo mejor cómo se realiza un annual layout y luego vamos a ver qué más tiene por acá, annual layout como requerimiento de relación con las core tools y así. Es decir, dependiendo del tema que se esté considerando, tú tienes que desarrollar todo un marco conceptual que explique conceptos que no son muy comunes. A ver, vamos a poner solamente con el afán de explicar, ¿no? Vamos a ver así totalmente al azar. Vamos a escoger el proyecto de Flor Natalie, por ejemplo. Sí, Flor Natalie está trabajando con un proyecto que se llama, dice, ¿qué se llama? Departamento de Calidad, para el proyecto de certificación. Sí, proyecto de certificación AAA. ¿Sale? Entonces, ella va a estar trabajando en una empresa haciendo una certificación, sí, tipo AAA, y la empresa se llama CDMAC, Servicios de Maquinado. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de Flor, sí, podríamos agregar el capítulo 3.1.1 y poner que, por ejemplo, así, ¿qué es la certificación? Sí, ¿qué es la certificación triple A? ¿Sale? Y ya, o sea, a este le podemos poner un título 3, ¿sale? Así que es la certificación AAA. Y listo, a partir de ahí, Flor tendría que echarse un clavado en toda la literatura existente, ya sea en páginas de internet, ya sea en libros, ya sea en documentales, qué sé yo, para poder poner un marco conceptual sobre qué es la certificación triple A, ¿no? Entonces, vamos a suponer que una de sus principales fuentes sea el Internet, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es la certificación triple A. Sí, ya no, pues ahí es, no sé, pues suponer, no, la verdad no sé si sea esto, pero vamos a suponer que sí sea esto, ¿no? Entonces ya, no que lo ponga así tal cual, en este caso, por ejemplo, Flor tendrá que ver qué es y lo ya con sus propias palabras empezar a redactar, ¿no? No, pues es un distintivo
distintivo, distintivo otorgado por la Asociación Auto, Automovilística Americana, sí, que tiene como objetivo. Sí, y ya empiezas ahí a echar un choro, sí, bueno, un choro bueno, un choro bien, es en donde el lector, quien lea tu documento, pueda tener una referencia sobre qué es la certificación triple A, ¿verdad? Y que se pueda tener como un marco conceptual de qué se trata tu proyecto en la teoría, ¿sí? Es decir, qué hay de conceptos detrás de tu proyecto, porque habrá cosas, por ejemplo, que muchas personas no sepan, ¿no? O sea, por ejemplo, qué es triple A, y luego, por ejemplo, no sé, vamos a poner que así, aquí pones más cosas, ¿no? Ahorita nada más con el puro afán de ser un poquillo rápido, vamos a ponerle un capítulo aparte. Obviamente aquí va más cosas, pero por ejemplo podría ir un capítulo que se llamaría 3.1.2. Sí, y a lo mejor, ¿cuáles, sí, cuáles son los pasos a seguir de manera genérica para lograr una certificación en AAA, ¿sí? Y ya, otra vez aquí, pues explicar los pasos, si se puede poner ejemplos, mencionar, por ejemplo, dificultades que se pueden presentar a la hora de abordar un paso, recomendaciones, etcétera, ¿no? Recuerda que tienes como sugerencia, ¿sí? Lograr un mínimo de 20 hojas, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que aquí la idea es que, pues sí, te desplayes la mayor cantidad de tiempo, no de tiempo, más bien dicho, la mayor cantidad de espacio posible con información que enriquezca este apartado y que sean temas, ¿sí? Que sean temas que estén relacionados con tu proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita tomando el ejemplo de Flor, que va a hacer la certificación en AAA, pues entonces, pues aquí el tema del marco conceptual tiene que ser a fuerzas conceptos relacionados con AAA, ¿sí? Adelante, Flor. Oh, sí, profe, ¿sí me escucho? Perfectamente, fuerte y claro. Ah, sí, es que le quería comentar que esa certificación, la está proponiendo uno de los clientes de aquí de la empresa. Entonces, así como tal, yo también la estaba buscando en internet, pero ya le pregunté al ingeniero y me dice que ese nombre se lo dieron mismos de la empresa, entonces no es como la información que sale en internet, no es lo de esa certificación. Y mi proyecto, el que estoy elaborando, es parte para poder llegar a la certificación. Entonces, yo me estoy concentrando en lo que es el control de los tiempos de entrega y pues, no sé, bueno, es como parte para ayudar para que se pueda cumplir lo de la certificación. Entonces, ¿qué podría poner como en el marco teórico? No tanto sobre la certificación, sino más como la planeación de la producción sería, ¿no, profe? Ok, ok. A ver, entonces, bueno, eso es una información interesante que comenta la compañera Flor. Miren, aquí en este caso, por ejemplo, es muy cierto lo que dice Flor. O sea, el documento dice que, bueno, que se buscará esta certificación, pero es muy cierto, a veces hay conceptos que se manejan solamente de manera local en
en la planta. Es decir, esos conceptos no se manejan en el exterior, en la compañía, ¿sí? Es decir, es un tema o es un nombre que se le asigna solamente de manera local. Si tú lo buscas en la literatura, te vas a encontrar con cosas totalmente distintas, es decir, cosas que no corresponden. Y dices, ah, caray, como que no. Bueno, eso en términos generales está fácilmente abordable porque los marcos teóricos no necesariamente tienen que ser de libros o de páginas de internet o de documentales, etcétera. Es decir, el marco teórico también se puede hacer, obviamente, de entrevistas a personas. Entonces, por ejemplo, Flor, en tu caso, tú tendrías que llenar tu marco teórico, por ejemplo, si es una certificación que se le dio un nombre específico al interior de la planta, bueno, pues tú tendrías que poner la información de esa certificación, así con el nombre con el que la reconocen en la planta. ¿Sí? Y en la fuente, es decir, ahorita les explico lo que es la fuente, en la fuente poder mencionar que es la fuente de esa información es una entrevista a una persona, ¿sí? Incluso puede ser solamente mencionar la función de esa persona, a lo mejor ni siquiera el nombre, solamente la función que realiza esa persona a la que entrevistaste. Entonces, cierto, la información a incluir en un marco teórico no necesariamente tiene que ser así, de fuentes escritas, también puede ser de entrevistas a las personas que son expertas en esa área, como podría ser el caso del proyecto tuyo, Flor, no es un nombre que se le llame así en el exterior, es algo al interior de la planta. Entonces, ok, pues entonces hacer un marco teórico de la información que se genera ahí al interior de la planta, ¿verdad? Ahora, si esa certificación no es así el proyecto completo, por ejemplo, tu proyecto no es certificarte, bueno, no que no sea certificarte, más bien tú no vas a abordar todo el proyecto, sino vas a abordar una sección de esta certificación y esa sección es planeación de la producción, entonces estaría muy bien, bueno, definir así por completo, por medio de una entrevista, qué es la certificación AA y luego a lo mejor un capítulo, sí, que pudiera ser cuáles son las áreas o funciones a certificar en una auditoría, en una auditoría en el estándar AAA, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces ahí empiezas a mencionar cuáles son las áreas o funciones, ¿no? No sé, por ejemplo, planeación y control de la producción, ¿sí? Y luego, por ejemplo, almacenes, y luego, por ejemplo, mantenimiento, etcétera. Y luego ya de esta parte, una vez que hayas identificado cuáles son las áreas o funciones a certificar en una auditoría bajo ese estándar, entonces sí haces otro capítulo, que sea, por ejemplo, el capítulo 3.1.3, y ya, por ejemplo, ya pones ahí funciones específicas a, a desarrollar, a desarrollar funciones específicas a desarrollar en planeación de la producción bajo el estándar AAA. Y entonces tú ya le das una pauta al lector de por qué nomás estás agarrando esta área. ¿Por qué? Bueno, porque es la única área que tú estás considerando en el proyecto. Hay otras áreas, pero a ti como estudiante de estadía solamente te asignaron esta área. Entonces es la única que contemplas en el marco teórico. Todas las demás, aunque existan, no tienes por qué incluirlas en el marco teórico porque no son conceptos que tú vayas a usar. Eso los va a hacer
a lo mejor otra persona con otro proyecto y que sea también bajo el estándar AAA, pero es otra función. Entonces, esa persona en su marco teórico, ella tendrá que definir los conceptos o las funciones específicas que a ella le correspondan. Pero a ti, en tu caso, te tocaría solamente, por ejemplo, planeación de la producción y tendrías que desarrollar un capítulo o un subcapítulo en el marco teórico que involucre los conceptos de esa área nada más, es decir, de la pura área que te tocó. ¿Cómo ves, Flor? No sé si más o menos te queda claro. Sí, profe. Excelente, excelente. Entonces, así a grandes rasgos, chicos, eso es lo que sería el marco conceptual. Ay, carambolas. Ahí está. El marco conceptual. Sí, son los conceptos, las definiciones, ¿sí? De las palabras extrañas o raras que no sean del uso general de todo mundo. En la industria es muy común generar o usar palabras que no son muy comunes. Dice, profe, disculpe, cada concepto que se agregue de algún libro, a ver, dice, cada concepto que se agregue de algún libro, ¿se tendrá que poner la cita? A eso voy. Muy buena pregunta, sí. Vamos a suponer que, no sé, por ejemplo, esto, así retomando lo de la compañera Flor, sí, por ejemplo, esto de qué es la certificación AAA, y que ya lo buscó en un libro y lo encontró, y sí es el concepto que estás buscando. Bueno, es importante que después de cada texto que hayas obtenido de una fuente en específico, le pongas de dónde lo sacaste. Vamos a ver, por ejemplo, si la compañera María, que fue la que hizo este documento, tenga por aquí algunas fuentes. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice Murciaga, o como sea que diga aquí, en el 2017, informa que la IATF 16949 aporta un marco creado por los propios fabricantes de automóviles y motocicletas para gestionar los procesos de las empresas, de modo que puedan cumplir e incluso superar tales exigencias. Bueno, entonces ya sé quién dijo qué cosa acerca de la IATF 16949, ¿no? Y luego, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, aquí está. Dice APQP, dice obtenido de Ford Motor, de Chrysler y de General Motors en el 2008, informa que el APQP es un método estructurado de bla, 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 y así ya viene por ahí especificado de dónde sacaste. O por ejemplo aquí, según Hernández, 2015, las Core Tools hacen referencia a las herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, y como se fijaron ahí en el documento, dice que sean 20 cuartillas como mínimo y al menos 10 citas, ¿verdad? Como mínimo con referencia al código APA. Entonces, pues sí, tú vas escribiendo por ahí tus fuentes, no sé, por ejemplo, qué es la triple A. Y ya una vez que tengas ya bien especificado y que digas, es que esto es así literal, esto lo estoy sacando tal cual de un libro, de una página de internet, etcétera. Entonces te vas aquí usando el Word a una pestaña que se llama referencias, Simón, ahí en referencias, y le pones aquí donde dice insertar cita, ¿sí? Ahí insertar cita y le pones agregar nueva fuente, ¿sale? Y ya te va a decir, te va a mandar un cuadro de diálogo en donde te da todas estas opciones. Te da la opción de si es un libro, te da la opción de si es una sección de un libro, de si es un artículo de revista, un artículo de periódico, un acta de conferencia, y así te da un montón de, este, de fuentes que puedes considerar de donde sacaste este texto. Sí, o si de plano no encuentras ninguna de estas que no corresponda, pues le pones aquí en tipo de fuente bibliográfica varios. Pero yo te recomiendo que la mayoría sean o de libros, o de artículos de revista,
o de páginas web, sitio web, ¿sí? Cualquiera de esas tres sería muy conveniente. Y bueno, vamos a suponer, como decía ahorita la compañera en la pregunta, que fuera de un libro. Bueno, pues le pones ahí sección libro y ya le pones el autor, ¿no? No sé, Márquez, coma, Juan Manuel. Bueno, Márquez Juan. ¿Sale? Así es como se pone. Primero el apellido y luego coma y luego el nombre, ¿no? Y luego ya título, no sé, el oscuro callejón maldito. No sé, no, es que maldito sería muy fuerte. El oscuro callejón del mal. Y lo del año del libro, no sé, 2018. La ciudad en la que se hizo, pues se hizo en Fresnillo, Zacatecas. Y la editorial, pues fue Limusa, ¿no? Y listo, aceptar, ¿sale? Y aparece ahí en, la, en el texto una referencia a la fuente. Aquí la referencia puede ser de varias maneras. Esta que ven ustedes aquí es un estilo que se llama estilo IEEE, que es la International Electrical and Electronic Engineering, ¿no? La forma de citar de la Asociación de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, no sé. Entonces sale así. Pero, por ejemplo, si a ti no te gusta esa, yo de entrada les digo, a mí me gusta mucho esta, porque son números que se van poniendo de manera consecutiva y al final se pone la, la, la secuencia. Pero bueno, también si no te gusta esa, puedes cambiar el estilo y puedes elegir una que se llama APA, ¿sí? Y en APA se pone la referencia así, te fijas, el apellido del escritor ¿cómo se llama? Y el año de la publicación. Y entonces, pues ya tú sigues haciendo tus fuentes, ¿no? Por ejemplo, esta, vamos a poner que esta es otra fuente, pues insertas otra cita y a lo mejor esta es de un artículo, de una revista, entonces le pones ahí que el autor fue Cruz Oscar y el artículo se llamó, no sé, el diabólico, rechinar del catre, ¿sale? Y ya el nombre de la revista, Los Elegidos, así se llama la revista, Los Elegidos. Y el año que se publicó fue en el 2019 y en las páginas fue de la página 2 a la 14. Okay. 2,14, ya le das a aceptar. Y ahí está la otra cita. Y así vas creando todas las citas que tú consideres que debas de referenciarlas porque el texto que vas poniendo en el marco teórico es totalmente obtenido de esas fuentes, o sea, así las obtuviste tal cual. Y ya obtienes todas tus citas y ya hasta el final, sí, ya ves que aquí en el documento hay una parte que dice bibliografía, acá hasta el final, sí, dice 10 referencias, 8 bibliográficas y 2 electrónicas. Bueno, pues tú ya no tienes que hacer nada más que acá al final, vamos a suponer que por acá, no sé, solamente es una suposición, ya tienes todo tu marco teórico, ya tienes todo, y acá al final le pones en esta parte donde dice bibliografía, ¿sí? Bibliografía, y ahí le pones insertar la bibliografía, y ya te fijas automáticamente, ya el Word ya te pone la bibliografía sin que tengas tú que hacerla, o sea, ya con solamente haber puesto las citas aquí en el documento, automáticamente ya el Excel te va a dar, el Word te va a dar el listado de tus bibliografías conforme las fuiste poniendo, ¿sí? Por ejemplo, les digo, es el formato APA, pero vamos a suponer que yo quiero cambiarlo al IEEE, o sea, ya se pone así, y entonces tu listado ya aparece por números, te fijas, así, conforme fueron apareciendo aquí, los va poniendo en la bibliografía. Entonces yo les sugiero que sea así, que vayan haciendo sus fuentes, ya sea IEEE o APA, sí, son las más comunes
Chicago también es otra más o menos comuncilla. La APA, la Chicago y la IEEE son las más comuncillas. La que ustedes les gustan, con la que ustedes se sientan cómodos y ya, pues al final generamos la bibliografía y esta bibliografía dice el documento que al menos tendrían que ser 10 bibliografías, 8 bibliográficas y 2 electrónicas. ¿Cuáles son las bibliográficas? Bueno, libros, artículos, ¿sí? ¿Cuáles son las electrónicas? Pues las que se sacan de internet, o sea, las que son www.elrincondelvago. Por cierto, en este tipo de documentos, en documentos de esta índole, documentos de estadía, todo ese tipo de rollos, no se aceptan estas bibliografías, ¿eh? El Rincón del Vago, Buenas Tareas, no sé, ¿cómo se llama esta otra? Wikipedia. También ninguna de esas es permisible. Tienen que ser direcciones web, vamos a decirlo así, serias, pues, ¿vale? Para que lo consideren. Entonces, es como referencia, ¿no? Si son 10 referencias, pues como el 80% que sean bibliográficas y un 20% que sean electrónicas, ¿sí? Y entonces, así, chicos, esa es la respuesta a la pregunta que me realizaba la compañera Adriana, ¿sí? Son las citas como se tienen que agregar y la bibliografía que genera automáticamente el Word. ¿Sale? Bueno, continúo porque me quedan como 5 minutillos. Entonces, uno es el marco conceptual, ¿sí? Y otro capítulo o subcapítulo que les voy a pedir, porfas, que lo incluyan, se llama 3.2, ¿sí? El capítulo o subcapítulo 3.2, que se llama marco referencial, ¿sí? O también, no lo pongan así, ustedes escojan una, una, una u otra, pero también se le conoce como el estado del arte. Sí, cualquiera de las dos, si gustan, a mí me gusta mucho esto de estado del arte, porque hace cuenta que el estado del arte es igual, forma parte del marco teórico, pero a diferencia del marco conceptual, en el marco referencial o estado del arte, no se tienen que poner conceptos, más bien se tiene que poner cuál es el estado actual que se tiene en la ciencia, en la tecnología, en, en lo que esté escrito, cuál es el estado actual más reciente. No sé si me explico. Es decir, ¿qué se ha hecho ya? ¿Qué se ha hecho ya? ¿Y qué se ha logrado con proyectos similares al tuyo? ¿Sí explico? Por ejemplo, retomando el tema de Flor, que está haciendo una certificación en esta norma, en la AAA, no sé, te digo, ya tendríamos que ver en el caso específico de Flor de qué se trata esta certificación. Pero, por ejemplo, en el marco referencial, ¿sí? En el estado del arte, como le quieren llamar, hay que poner, por ejemplo, un capítulo 3.2.1 y poner, por ejemplo, beneficios de la certificación en general, de certificación en general. ¿Sí explico? Entonces, ahora ya no vas a poner un concepto, ya no vas a poner qué es la certificación o cómo se hace una certificación, sino ahora vas a buscar en el estado del arte cuáles son los beneficios de la certificación en general. Entonces aquí, bueno, por poner un ejemplo en el caso de Flor, ¿no? De lo que es los beneficios de una certificación en general. Y aquí lo que vas a hacer es buscar, ¿sí? El estado del arte, es decir, vas a buscar qué se ha hecho y qué se ha logrado en la actualidad gracias a las certificaciones. Entonces, yo aquí te aconsejo muchísimo que acudas a una página que se llama Google, Google Academic, ¿sí? Academic o Google Académico, ¿sí? Y ahí entras a Google Académico y te manda un portal así como este y ya le pones, por ejemplo, así con palabras claves, beneficios de las certificaciones
en calidad, ¿sí? Porque la mayoría de las certificaciones tienen que ver con eso. Hay otras certificaciones en seguridad, hay otras certificaciones en ambiental, pero vamos a poner, y solamente es una suposición, que la certificación de la planta en donde está haciéndolo flor tiene que ver con calidad. Entonces, por ejemplo, pues aquí sale este artículo, ¿no? Impacto en los beneficios de la implantación de las normas de calidad ISO 9000 en las empresas. Entonces ya le das un clic y buscas, por ejemplo, este artículo y ya le das una rápida leída, ¿no? Y ya ves ahí, por ejemplo, conceptos de calidad, que las normas ISO, que las normas ISO en el contexto empresarial y ya viene aquí los principales resultados. Ya dice que los estudios han llegado a diferentes conclusiones, entre las cuales se destacan con respecto a la implantación de las normas ISO 9000. La principal razón fue la mejora de la calidad, seguida por la obtención de una ventaja en el mercado y finalmente por la satisfacción de las expectativas de los clientes. Y aquí está la fuente. La fuente dice que es la 14. Si entonces te vas aquí al propio documento y buscas que la fuente es este cuate, Leadseekers Companies Choose ISO Certification for Internal Benefits. Entonces tú ya empiezas aquí. Según ya le pones ¿no? Según Leadseekers, ¿sí? Los principales beneficios de una certificación se centran en la mejora de la calidad, coma, en la obtención, así como la obtención de una ventaja en el mercado, sí, y finalmente, la satisfacción de las expectativas del cliente, ¿vale? Y ya le pones ahí su fuente de dónde sacaste eso, pues ya le pones ahí que agregar una nueva fuente, le pones que esto lo sacaste de este documento que se llama, bueno, de Rubén Hurtado, entonces pones ahí que Hurtado, Rubén, Hurtado, Rubén, punto y coma, de Rodríguez. Bueno, aquí no más falta más basta con que le pongas el apellido y la inicial, cuando son varios autores, de Rodríguez, W, que es Wilson. Bueno, para ahorrar espacio y tiempo, mejor dicho, voy a poner nomás esos dos, aunque hay que poner todos los autores. Y luego ya pones el nombre del artículo, impacto de los beneficios en la implementación de las normas de calidad ISO 9000 en las empresas. Y luego el nombre de la revista, que está aquí, revista de la Facultad de Ingeniería, revista de la y luego ya el año, sí, que fue 2009, y las páginas, ¿no? Las páginas fueron de la página 17 a la 26, ya, 17 a 26, y ya le das a aceptar, y ya está ahí la fuente, ¿sí? Entonces ya puedes aquí actualizar la bibliografía, y ya te aparece ahí otra vez ya la bibliografía actualizada, y así, ¿no? O sea, lo que voy es que, a diferencia del marco conceptual, donde son puros conceptos, en el estado del arte tienes que buscar información sobre
precisamente como su nombre lo dice, el estado del arte, es decir, cómo se encuentra actualmente el tema que yo estoy abordando, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy abordando, como en el caso de Flor, estoy abordando un tema que tiene que ver con certificación, entonces buscar artículos que hablen de eso, o sea, que hablen de los beneficios de la certificación, que hablen de los problemas que se encuentran en una certificación, que hablen de métodos existentes para certificación, que hablen acerca de valoración de certificaciones, quién la valora, quién no, etcétera. Entonces para eso, pues hay que buscar mucha literatura que tenga que ver con mi tema, ¿sale? Entonces, así a grandes rasgos, chicos, eso es la diferencia existente entre el marco conceptual y el marco referencial o estado del arte, ¿sale? Mañana no, el viernes continúo con algunos otros ejemplos para que vayan viendo y ya le vayan dando forma a su marco teórico. Pero esa es la parte más choncha del documento. Son, les digo, 20 cuartillas como mínimo y 10 citas como mínimo en referencia. Dice que aquí que en referencia al código APA, pero no es obligatorio. Digo, puede ser el código IEEE o el código Chicago, el que tú quieras, pero que sea uniforme a lo largo de todo el documento. Bien, chicos, bueno, pues eso sería por el momento todo. Son las 9:54, entonces hasta ahí le dejaremos el día de hoy. Pónganme su asistencia, por favor, y en un rato más colgaré por ahí las 2 clases faltantes para que si quieren repetir o ver la clase, tanto ustedes como sus compañeros, pues adelante con confianza. ¿Sale? Entonces déjenme abro mi lista de asistencia, los nombro y ya podrán abandonar la sesión. Bien, bueno, pues hoy estamos a 15 de septiembre y empezaré por Adriana, bueno, sí, Adriana Lisbeth Dueñas. Gracias, Adriana. Nos vemos. Bien, continuamos con Erika Fátima Ibarra. Gracias, Erika. Nos vemos. Oye. Ok, continuamos con Flor Natalí Trejo. Listo, Flor, hasta luego, nos vemos. Continuamos con Nayeli Rodríguez Rangel. Gracias, Nayeli, hasta luego. Continuamos con Francisco Javier Serrano. Gracias, Francisco. Hasta luego, nos vemos. Seguimos con Jesús Arturo Islas Pichardo. Hasta luego, Jesús. Nos vemos. Seguimos con... Pues ya, serían todos. Bueno, hasta luego, chicos. Nos vemos.